que uno encuentra mucho en los héroes militares del siglo XIX argentino, del siglo de la independencia. El 2 de diciembre de 1956, a bordo del yate Granma, el Che y 81 hombres más llegaron a suelo cubano e iniciaron una lucha armada. 2 años estuvo el Che en la Sierra Maestra. Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Hasta que el 1 de enero de 1959, las tropas castristas ingresaron triunfantes a La Habana y la utopía revolucionaria se hizo realidad. Él entendió la revolución con una entrega de la vida total, sufriendo lo que le pasaba al otro como propia, y él lo dice, ¿no? Cuando todos entendamos que lo que le pasa al otro nos tenga que doler hasta sangrar, ahí recién vamos a ser libres. Una vez se enteró él que en su casa estaba comiendo más que los restos de los cubanos, y el Che se puso furioso y pidió que le dieran la misma cuota. Es decir, el Che es muchas cosas, y una de ellas es la bandera de la ética, llevada a su máximo extremo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por eso. El Che fue comandante, director del Instituto de Reforma Agraria. El primer ministro del gobierno revolucionario, doctor Fidel Castro, despide en el aeropuerto de Rancho Boyeros al comandante doctor Ernesto Guevara. Fue presidente del Banco Nacional de Cuba. Fue ministro de Industria y Economía y representó a Cuba ante el mundo. Por ejemplo, en un momento dado, cuando era el ministro de Economía, quería aprender matemáticas. El profesor de matemáticas dice, bueno, todos los días, o todos los jueves y los martes a tal hora, teníamos la lección de matemáticas con el Che. Pasaron 4 años, hasta que yo le dije, comandante, ya le he enseñado todo lo que yo sé. Entonces el Che le dijo, bueno, a partir de ahora estudiemos juntos. El Che se ganó el corazón de todo el pueblo cubano. Pudo haberse quedado con los honores, pero decidió seguir luchando. Fue al África, peleó en el Congo y en 1966 viajó a Bolivia para llevar adelante su máximo sueño, la revolución en Sudamérica y sobre todo en Argentina. Me dijo solo una cosa, yo lo que quiero es que cuando triunfe la revolución no me prohíban por razones de Estado volver a Argentina para hacer la revolución. Fidel le dio todo el apoyo que le podía dar en esa circunstancia y trató de disuadirlo. La idea de que el campesinado miserable de Bolivia iba a levantarse en solidaridad con un movimiento guerrillero no era ya un análisis correcto. Creo que tal vez se resumen en ese sentimiento romántico, profundamente romántico que el Che tenía, que lo expresa mejor que nada su famosa frase, las condiciones subjetivas están dadas. O sea, como diciendo, no importa 3 pitos si las condiciones objetivas están dadas o no, vamos para adelante. Y ese es el hombre que muere en Valle Grande. Yo siempre digo que el éxito o el fracaso no es lo que indica que no esté correcta una línea. Yo pienso que si hubiéramos muerto no estábamos equivocados y que nuestro camino es correcto. El 8 de octubre de 1967, en La Higuera, fuerzas del ejército boliviano capturaron y ejecutaron al Che. Tenía 39 años. Ese día murió un guerrillero, un idealista, un hombre combativo y solidario, una persona íntegra, un argentino que creyó que era posible un mundo más igualitario, más justo, un mundo nuevo. Esa imagen del último Guevara, con el cuerpo desnudo, la barba, los ojos muertos pero vivos, yo pensé, este es un Jesucristo rioplatense. El Che agrega a nuestra insolencia, que es casi vanidosa, el derecho de que nos sintamos respetables, porque el Che Guevara era argentino. Sí, joven mío, tu remera tenía una historia.
No puedo dejar de preguntarme, Aliberti, si muchos de los votos que ha recibido es de parte de jóvenes que no sé si se aventó a la historia de Guevara. ¿Crees que contribuyó mucho el no saber a lo mejor de las nuevas generaciones tanto de la historia y sí tal vez esa figura más conocida en banderas, remeras y paredes? No hay ningún personaje de la historia argentina del que atarse en cuanto al idealismo más grande que el Che. Y además es la figura internacionalmente más representativa de la Argentina. De manera que a la hora de entender por qué, por lo menos un sector de la juventud adhiere a la figura de Guevara, supongo que hay que pensar por ahí. Yo agregaría dos cosas a la biografía que vimos. Una tiene que ver, tres cosas. Una tiene que ver con lo que Galeano dice que le genera el cadáver del Che, que efectivamente parece Cristo. Mirá lo que es la historia, le inyectan formol en la aorta para conservar el cadáver varios días y presentarlo de manera expuesta, como diciendo acá está muerto. Y ese fue uno de los motivos por el cual quedó realzado como hito invencible. Y las otras dos cosas que quiero agregar son el viaje al que se hace alusión en la biografía. El primer viaje, él lo hace por razones científicas, para profundizar sus conocimientos médicos. No viaja por razones políticas, por el conjunto de América Latina. Y es la injusticia que ve, sobre todo con los indios, con el campesinado, lo que le rompe la cabeza. Y hay un tercer elemento que yo quiero destacar para entender su temeridad. Él era asmático. Y el asma, de muy chiquito, a tal punto que nace en Rosario y la familia lo lleva a Altagracia por las condiciones de microclima de Altagracia. El asma le permite descubrir desde muy chico la delgadísima frontera entre la vida y la muerte. Uno vive negándose que va a morir. Él tuvo muy claro a través del asma que se iba a morir alguna vez. Y le puso toda la pila a encontrarle sentido a la vida. Y el sentido que le encontró fue el dar la vida por los demás y por la revolución. Julia Constella dice que es argentino, creo entender el lugar desde el que lo dice. Él interpela a esta sociedad y además el propio Fidel lo señala. Él se fue, pero la cabeza estaba acá. Era Bolivia, pero era Salta, con Bolivia como retaguardia hacia Perú y la teoría del foquismo y expansión por América Latina. Pensaba en la cordillera de los Andes como la Sierra Maestra de América Latina. Nunca dejó de tener la cabeza acá y lo que les pregunto es, ¿eso es ser argentino? Sí, pero para mí determina que no era solamente un argentino. Y esto lo diferencia de las casi todas otras grandes figuras de nuestra historia. En ese sentido, quizá solo se le equipare San Martín. Pensaba en Argentina, era argentino, pero era del mundo en cuanto a lo que tenía en la cabeza. E incluso San Martín se cansa. Se va. Perón se va. Él, si hubiera eludido el asesinato en Bolivia, hubiera seguido peleando. Bueno, eso lo diferencia del resto. Perdón, me voy a meter en esto. Perón no se va. A Perón lo derroca un golpe militar. Perón no se queda a luchar. No se va. No elige las armas para pelear y, digamos, y se va en la cañonera paraguaya al exilio. Y no quiere derramamiento de sangre y esto plantea como un hito, ¿no? Pero bueno, nada. Sí. Pero el hecho concreto es que se va. Sí, se va, por supuesto. No derrama sangre argentina. Les dije que no era una competencia, se los dije a los dos y no. Y además no está Perón en discusión acá. No, pero había que aclarar. No estamos hablando del esposo de una de las participantes. Los militares en la Argentina tienen una historia un poco pesada, entonces había que aclararlo solo por eso. Está bien, es una ucronía, que hubiera... Bueno, de hecho creo que hay un texto, que hubiera sido... ¿Qué hubiera sido? Lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Querés preguntar algo, María? Sí, yo quería decirte lo siguiente. Efectivamente, el Che es una figura extraordinaria que tuvo que ver con una defensa de la ética, con una sensibilidad extraordinaria respecto al otro, al dolor del otro, por eso es una bandera de la ética. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿fue un aventurero? ¿Creyó realmente que podía, a través de la organización de un grupo de élite, hacer la revolución en la Argentina? ¿Comprendió eso realmente? No sé si era un aventurero. Lo que creería tener claro, es nada más que una hipótesis, es que era un temerario. Casi que iba al encuentro de la muerte. Fidel Pero entonces lo hizo por una pulsión
Es que no creo que nadie... No, yo creo que conciencia. todos hacemos las cosas por una pulsión vivencial y eso después coincide o no con un ideario político. Creo que las dos cosas son ciertas. Fidel en algún momento dice, cometió una irresponsabilidad en Bolivia, ya cercado, al seguir yendo al frente. Iba al encuentro de la muerte y la respuesta, supongo que es imposible, pero había pulsión vivencial y había ideología y había, supongo que su íntima creencia de que eso era así, de que tenía que ser así. Perdón. Hay un chiste trágico. Perdón. No. Hay un chiste trágico con la votación esta. La dictadura militar de Videla tomó el poder para barrer a la subversión de la faz de la tierra. Ejecutó un genocidio. Durante 30 años nadie habló de guerrilla. Ahora votamos quién es el argentino más grande y elegimos un guerrillero. ¿Le hacemos un corte de manga, tal vez, con el voto a Videla y a Macera? Quizás eso signifique que la dictadura culturalmente no triunfó. Seguramente. Casi seguro. Seguro. Sí, igual que fuerte, como lo dijiste, ¿no? Porque quedó como fuerte. Gonzalo. Se me hace difícil, creo que a todos se nos hace difícil discutir cosas sobre estos personajes que son entrañables en sí mismos, ¿no? Pero ya me definiste, Eduardo, que tenés en claro, o creo que tenemos en claro cuál fue la injerencia o el plan que tenía el Che respecto de la Argentina. Y quiero hacerte dos preguntas muy puntuales. ¿Por qué no tuvo herederos en la Argentina? Ideológicos, culturales. Porque, en mi opinión, las organizaciones armadas en la Argentina pecaron de sectarismo, porque no había una figura con la estatura del Che, en términos de figura conmovedora, de figura con capacidad de liderazgo. Las que pudieron haber sido fueron asesinadas. Digo, ¿qué estatura de guerrillero similar a la del Che? No sé, digo, Santucho, Firmenich, digo, no daba, y no estoy siquiera haciendo un juicio de valor. Y convengamos que entre el asesinato del Che en el 67 y la dictadura del 76, el comienzo de la AAA, es muy corto el periodo, como para que te aparezca alguien de semejante dimensión, creería. Y la otra pregunta muy cortita es, imaginamos este ámbito de vida bajo la regla de juego del Che. Me inserto yo en la regla de juego del Che como me inserto en la regla de juego de Evita, y no me imagino bancándolo. No entiendo, ¿crees que esta discusión no hubiese sido... Este ámbito, lo que hacemos nosotros en la cotidianidad, en el día a día, bajo las reglas de juego de lo que impuso el Che en Cuba? A ver, no sé si es correcta la pregunta, porque es otra vez la ucronía de que hubiese sido sí. Si yo lo hubiera tolerado, yo no sé si hubiera tolerado lo que impuso el Che en Cuba en la Argentina, bueno, desde mi lugar. La realidad es que se impuso en Cuba, y la pregunta quizás pase por hasta dónde llegaba su amplitud de miras, su amplitud de análisis. Yo supongo que sí, pero no estoy seguro. Ahora, Cristina, me pregunto lo mismo por Evita. Tengo el recuerdo de que todos me decían, sí, está bien, pero cuando se murió había que llevar todos obligatorio el luto, si no hablabas de Perón y de Evita se te complicaba para trabajar. Sin duda que en la Revolución Social Nacional y en Paz, que fue el peronismo, hubo excesos y hubo aciertos. Y en Evita también, como una mujer de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, hubo aciertos y hubo excesos. Y si muerte Evita obligaron el luto o leer obligatoriamente en las escuelas La razón de mi vida, eso estuvo mal. Ahora, hubo muchas cosas que indudablemente fueron aciertos y que estuvieron bien, y los argentinos tenemos una necesidad, después de tanto golpe de los procesos y de tantos quiebres de lo cultural, que no solo fueron golpes por los procesos militares, sino también golpes económicos que hemos tenido en este país a lo largo, no solo políticos. De verdad que por ahí necesitamos anclar en memoria fértil. Y yo ahí sí que creo que el Che y Evita son memoria fértil. Y una cosita, tampoco creamos que las reglas, un poquitito, Alberto, sí. Muy chiquito, Albertito. Qué injusto, ¿eh? No, tampoco. Eso no se hace. Tampoco, yo me estoy portando bien, tampoco se trata de creer que las reglas bajo las que convivimos aquí en términos de libertad de expresión, porque hay un programa de TV en donde podemos hablar durante una hora de eso, ¿no? Y mirá qué libre que somos, ¿no? Decímelo a mí. Vamos a ver algo tan frío como números, en este caso de Evita.
26 años le llevaba Perón a Evita. 23 diputadas nacionales, 6 senadoras y 80 legisladoras provinciales fueron elegidas en la primera elección libre luego de que Evita impulsara la Ley 13.010, que establecía la igualdad entre hombres y mujeres. 64 días duró la gira internacional entre junio y agosto de 1947. Evita visitó 8 países, 6 europeos y 2 latinoamericanos. 27 minutos duró la audiencia entre Evita y el Papa. 9 días se tomó para comunicar que no aceptaba la candidatura a vicepresidenta. 300.000 fue el número de ejemplares de la primera tirada de La razón de mi vida, su autobiografía, el doble que la primera edición en español de El Código da Vinci. 25.000 viviendas, 4 policlínicos y 6 hogares para ancianos hizo, entre otras obras, la Fundación Eva Perón. Además, cada vez que llegaba Navidad, distribuía 3 millones de juguetes, 1,5 millones de botellas de sidra, libros y ropa. 9 veces hace referencia a la muerte en su último discurso, el 17 de octubre de 1951. 33 años tenía cuando murió. 2025 es la hora oficial de su ingreso a la inmortalidad. 2 millones de personas presenciaron el traslado del cuerpo desde el Congreso hasta la sede central de la CGT. 30 días de luto decretó el gobierno. O sea, ¿se dan cuenta? 2 millones de personas. Uno ve las imágenes hoy en día, Felipe, y es increíble. Es tremendo, ¿no? 2 millones de personas en una época en donde uno ve que la gente está votando más que partidos políticos y todo eso, más a la gente, ¿no? Viendo otro tipo de cosas. No, hoy en día no me imagino 2 millones de personas en la calle por ahí derivado de la política. Y el dolor que expresaba esa gente que llorando. Una pequeña corrección nada más. El último discurso fue el 1 de mayo del 52. Uno de los discursos más fuertes de Evita, donde anuncia lo que va a venir y advierte sobre el peligro que se cernía sobre aquel modelo y la amenaza de la oligarquía, que evidentemente estaba muy descontenta con ese modelo, ¿no? Un discurso muy duro de Evita, 1 de mayo del 52, ¿no? Felipe, ¿vos crees que la muerte de Evita aceleró un poco lo que fue después la caída de Perón? Sí, coincide con la crisis, ¿no? Es decir, evidentemente crea una crisis política, la ausencia de una figura tan carismática, y coincide una crisis económica, 2 sequías seguidas que complican el modelo de distribución, y hay una coincidencia entre la muerte de Evita y el quiebre del modelo distribucionista peronista. Por eso la gente dice, murió Evita y se acabó el modelo, ¿no? Pero coincide bastante por un lado. Y aparte perdió mucha fuerza el peronismo con la muerte de Evita, sin ninguna duda. Sí. ¿Sabes lo que más me cuesta ver de la pareja Perón-Evita? Amor. No sé por qué. Lo veo a una distancia totalmente lejana, María Cristina. No, pero bueno, eso en casi todas me parece como que ella lo amaba mucho más que lo que él la amaba a ella. Bueno, capaz, digamos, Evita era una chica de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Los Toldos. Pero no era la típica chica. No, eligió no ser la típica chica pudiendo serlo. Y yo creo que ella es un paradigma de superación personal, absolutamente enamorada de él. Sin duda, cuando lo conoció, él era el coronel Perón, era el hombre más influyente de la política argentina. Y bueno, y me parece que por ahí ella sí era más demostrativa, incluso por la formación. Él era militar, más allá de un carisma impresionante, y un político y un estratega de talla, ¿no? Pero me parece que bueno, que indudablemente ella tuvo una fascinación, ¿no? Lo que veía en el tape que me impresionó de las cifras, volvemos al comienzo del programa, es en qué tiempo lo hizo, ¿no? Claro, porque realmente cuántas vidas necesitaríamos cualquiera de nosotros para poder realizar por ahí la mitad de las cosas. Y también la otra cosa que sentía es que ella sintió la desigualdad y actuó, ¿no? Y transformó. Ella no la observó, no la describió, no la investigó, ella actuó, ¿no? Y así, con errores y con aciertos, ¿no? Estos son los números, pero del Che Guevara. En 12 domicilios distintos vivió el Che hasta que este dejó la Argentina en 1953. 4.500 kilómetros recorrió en su primer viaje por la Argentina. Fue en 1950 y visitó 10 provincias. 9 meses pasó el Che en Guatemala y 2 años estuvo en México. 7 días duró el viaje en el yate Granma de México a Cuba. Luego del combate, de los 82 guerrilleros solo 12 quedaron vivos. 2.000 pesos cubanos era el sueldo como presidente del Banco Nacional de Cuba. Al asumir ese cargo, el Che decidió mantener el de comandante, apenas 250 pesos, poco más de la 10ª parte.
8 identidades falsas adoptó durante su vida entre seudónimos periodísticos y nombres de guerra. Esto sin contar a Amcuac, que era el código con el que lo denominaba la